Y ante la situación de los católicos en Nigeria, de continuas víctimas de violencia en este país, nos enlazamos con María Lozano, directora del Gabinete de Prensa Internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Con ella analizaremos la preocupante realidad de los católicos en África Occidental. María Lozano está en estos momentos en Alemania. María, tan solo hace un mes ocurrió una masacre en una iglesia católica de Nigeria durante la solemnidad de Pentecostés. Murieron decenas de personas, mientras que en mayo lapidaron y quemaron viva a una joven cristiana acusada de ofender a Mahoma. ¿Por qué los cristianos están viviendo este tipo de ataques? Pues la situación en Nigeria realmente, como cuenta, es muy complicada porque la población hasta ahora era mitad musulmana y cristiana y realmente el islamismo, radicalización de los grupos islámicos, no de toda la población, pero de grupos islámicos dentro de Nigeria, está incrementando muchísimo, ¿no? Tenemos diferentes grupos, el Boko Haram ya lo conoce todo el mundo, quizá de que ya muchos años ya actuando en Nigeria, pero ahora se le unió el grupo de ISWAP, viene del Sahel, y también tenemos grupos armados de los fundamentalistas Fulani, que es otro grupo, que están haciendo en el centro de Nigeria, están haciendo realmente muchísimas masacres. Y la idea se piensa que es pues hacer que la población cristiana pues retroceda, que huya, que emigre, que pierda su tierra, su terreno y pues se piensa que esos grupos islámicos están intentando hacer que Nigeria se convierta al final en un Estado islámico. En ese contexto sabemos que el ministerio sacerdotal tampoco es la excepción de estos asaltos. ¿Por qué ocurre esto? Porque el sacerdote es muy visible, el sacerdote siempre se le ve, el sacerdote tiene que hacer una situación, es público, dijéramos, ¿no? Además, los sacerdotes tienen que moverse mucho y yo creo que por esto es uno de los puntos por los cuales están en la mira, en la diana, ¿no? Enseguida se les reconoce por el auto, que saben cuándo son las misas, saben todo, a veces también incluso con pues, la sotana, hace que sea todo como muy visible y a la vez se piensa también que al ser un sacerdote, pues por ejemplo, muchísimos son raptados por motivo también financiero, ¿no? Pues se piensa que, y creo que también se ha perdido mucho ese sentido de respeto y de dignidad por los sacerdotes al ver que pues puede ser motivo para incrementar lo que se puede ganar raptándoles o incluso luego asesinándoles. ¿Cuántos sacerdotes han sido secuestrados y asesinados hasta la fecha? En el último recuento que hicimos el viernes pasado, hay que decir que en el 2022, estoy hablando solo de los últimos 6 meses, fueron secuestrados 18 sacerdotes en Nigeria, de los cuales además, desgraciadamente, 3 fueron asesinados y los números son atroces. Pero también la situación es tan así que justo esta semana la Asociación de Sacerdotes de Nigeria llamó a una semana de oración y ayuno extraordinario porque se sienten que realmente están casi como en peligro de extinción, porque se sienten realmente amenazados. Casi cada semana hay un sacerdote secuestrado, la última fueron 3, o sea que realmente estamos hablando de cifras muy dolorosas. María, ¿a quién adjudicar la responsabilidad de este panorama de persecución y matanza? Pues ya he dicho que los autores directos de toda esta violencia y esta brutalidad y barbaridad son diferentes grupos, pero yo creo que indirectamente y en segundo lugar se puede decir que el gran autor que no está haciendo nada es el gobierno, porque un gobierno tendría que tener la capacidad de mantener el orden en su país y también tendría que tener el interés, ¿no?, de defender a sus ciudadanos y justo es una de las cuestiones que más en estos momentos tanto la conferencia episcopal como varios obispos del país han aclamado, han elevado la voz para decir que justo el gobierno no está defendiendo los derechos de los cristianos, no está defendiendo y protegiendo a sus ciudadanos. Y bueno, pues hay el año que viene hay elecciones en Nigeria y se piensa que también tiene quizá algo que ver con todo esto, la política que está detrás, de que no están defendiendo a los cristianos, que como digo son más de la mitad del país. María, ¿qué es lo que se necesita para cambiar esta realidad? Bueno, yo creo que en primer lugar, por supuesto, oración. Ya he hablado de esta semana de oración y ayuno extraordinario que han pedido los sacerdotes de Nigeria que se haga por la paz y para en contra de la violencia. Pero también creo que hay que elevar la voz a nivel internacional, pues declamar los derechos humanos y los derechos a la libertad religiosa que existe, porque además no lo he contado, pero en el norte de Nigeria, incluso ante la ley, los cristianos tienen menos derechos que los musulmanes, que son mayoría. Pero también hay que pedir
pues consecuencias, ¿no? Que un gobierno que actúe, incluso a nivel internacional, tendríamos que elevar muchísimo más la voz, porque creo que muchas veces no se escucha estos sufrimientos que gracias a vosotros en EBTN sí que los escuchamos, pero que en muchos canales de comunicación no se usa, no se oyen tanto hablar de tanto como debería ser. María Lozano, directora del Gabinete de Prensa Internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Gracias a por vosotros.